Bueno, en este bloque nos vamos a meter un poquitito en la economía, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo está la situación, si bien todos la conocemos, pero vamos a hacer un análisis, más que nada y sobre todo teniendo en cuenta que el INDEC ya ha dado justamente el índice del mes de julio, en donde señala que hubo un aumento del 3% y se superó con el mes de julio, en este caso, la meta del presupuesto de 2021 del Gobierno Nacional, que fue elevado en su momento el año pasado, en realidad este año, prácticamente a principio de año, al Congreso de la Nación, que era del 29%. Es decir, en 7 meses nos comimos el presupuesto de lo que estaba previsto y que se sabía que no iba a ser tal. Por eso estamos en comunicación con Gabriel Rubinstein. Hola Gabriel, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, panorama sigue siendo muy complicado, ¿no? Porque algunos hablaban de que podría perforar el 3% y cosa que no ocurrió, se estancó en los 3, ¿no? Sí, podría haber sido 2,8, 2,9, pero lo importante es que estamos en un régimen de alta inflación. Ese régimen de alta inflación obedece a un elevado déficit fiscal que se financia con emisión monetaria, sobre todo, y esa emisión monetaria sí, la gente se la quiere sacar un poco de encima, no hay una demanda correspondiente. Si la emisión es el 50%, la gente puede querer tener un poquito más y nada más, pero entonces se crea ese mecanismo monetario donde se emite y por lo tanto finalmente todo se traduce en aumentos de precio. Sí, tal cual. Y bueno, esa es una inflación de origen fiscal y monetaria clásica y no hay que darle vueltas. O sea, cuando el ministro Guzmán dice que la culpa lo tienen los empresarios, yo no sé si se hace el tonto, no quiere tomar de tontos o simplemente para quedar bien con alguna gente del kirchnerismo que sigue pensando que los empresarios argentinos parecieran ser los peores del mundo. En 180 países la inflación es del 2-3% anual y los empresarios son tan buenos o tan malos como acá, y entonces son explicaciones que no tienen ningún sentido, ¿no? Bueno, estamos hablando, a ver, hoy escuchaba, ¿no? En una radio decía, por suerte bajó, digamos, como si fuera una especie de logro. Estamos hablando de un 3%. Un 3%, hay países que no lo tienen en un año, ese 3%, ¿no? Sí, claro. Por eso, cuando uno está en un régimen de alta inflación, digamos, no se puede... Es obvio que es una cuestión de raíz macroeconómica. Después se puede coordinar, hay un tema de coordinación cuando uno hace un plan de estabilización, sí, cómo coordinás eventualmente precios y salarios para el momento de la coordinación, si querés bajar, digamos, del 50% al 3% anual. Pero no estamos hablando de eso. Entonces es obvio que los precios van subiendo como en una calecita, un día uno, un día otro, pero lo que es una tontería es el retroceso de Guzmán diciendo que ahora, después de hablar varias veces que se trataba de un problema más macroeconómico, empezar a decir que es un problema de que los empresarios son malos y remarcan los precios. Eso, la verdad, Guzmán cada vez está más desdibujado. ¿Quién maneja la economía hoy? La maneja Alberto Fernández, pero en realidad yo diría que la maneja Cristina Kirchner y Máximo Kirchner y Sergio Massa. Son los que obligaron a Guzmán a tener un déficit fiscal más alto de lo que él pensaba, y son los que fijan las pautas más importantes para que finalmente Guzmán la traduzca en decisiones y acciones económicas. Pero en ese sentido Guzmán es un poquito más como un empleado de segundo nivel, ¿no? Es como un funcionario de segundo nivel que obedece las pautas que le va diciendo la política, y cuando él tiene una idea diferente y un concepto que seguramente es mejor porque tiene más conocimiento de economías, se lo bochan y listo, porque hay una idea, el gobierno tiene una idea, digamos, que es típica del kirchnerismo, de tener el máximo déficit fiscal posible, no el mínimo necesario. Ellos van siempre por el máximo posible. Y después que se arreglen, que controlen los precios, que repriman a los empresarios, que repriman el dólar, que haya cepo. Es decir, ellos le dan a la maquinita, al gasto, y después otro se arregla para tratar de que los platos rotos se pueda caminar igual y uno no se lastime. Pero
el estropicio lo hacen desde la política y en este caso los que mandan son básicamente ellos tres, ¿no? O sea, básicamente Cristina, Máximo y alguna ayuda ahí de Sergio Massa y Alberto Fernández, pero Cristina es claramente la líder de ese espacio y la que toma las principales decisiones. Y después, hoy, bueno, hablando de Cristina, hoy habló Cristina Fernández de Kirchner, no sé si usted la escuchó hoy. No. En su discurso. Bueno, obviamente hizo referencia, fundamentalmente hizo una referencia muy amplia con algunos gráficos que inclusive mostró respecto de 2018. Bueno, la gestión de Néstor Kirchner para acá, pero la debacle, lo que dijo ella, la debacle de 2018, el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Como que, bueno, todo eso, más la deuda que se había pedido al Fondo Monetario Internacional desde el gobierno de Macri, ha hecho que todo esto se estuviera produciendo ahora, además de la pandemia, porque sostuvo, entre otras cosas, que esto es producto de la pandemia, la situación que está viviendo el país por la pandemia. Bueno, lo que nunca vi que ella explicara, por qué si cuando Néstor Kirchner era presidente y se llegó a tener un superávit fiscal del orden del 4% del PBI, por qué se malgastó para llegar a 4% de déficit, que significó una reversión de 8 puntos, algo insólito en Argentina, especialmente insólito porque ahí no hubo ni pandemia ni nada, simplemente, es más, la economía llegó a crecer mucho en esos años, y sin embargo, primero Néstor, pero sobre todo Cristina, rifaron lo que se había conseguido tan arduamente, y ella tiene que explicar por qué hizo eso, que después Macri no lo supo corregir y en algunos casos lo agravó, pero es bastante evidente que es el alto déficit fiscal que hay que financiar lo que provoca la necesidad de endeudarse. Y bueno, y ella fue, llamémosle así, la líder en provocar déficits fiscales que llevaron al endeudamiento. Así que mejor que explique eso. Ya sea de un lado o del otro, siempre al argentino se le hizo difícil llegar a fin de mes. Y vos decías, van de a poquito aumentando los precios de un lado o del otro. Nosotros una vez al mes contamos siempre el aumento de combustible, algún alimento, bueno, en fin. Y la verdad es que las paritarias que han cerrado los últimos gremios, los que conocimos, fueron buenas, pero no deben haber sido más de 2 o 3. Todos se quedaron por abajo del 30%. Es imposible ganarle así o sacarle un poquito de ventaja durante algún mes. Para que los salarios crezcan, si quieren ganar a la inflación, nos vamos a ir a una inflación del 50, del 60, del 70, del 80. No va a ser por esa vía. La vía va a ser por una economía que se pueda estabilizar, es decir, de baja inflación, y sobre todo una economía que genere estímulos a la inversión privada. Cuando se generan estímulos a la inversión privada, esa inversión privada generalmente empieza a ser más productiva, incorpora tecnología nueva, y es lo que permite una economía que crece y que invierte en forma productiva, la que permite que haya margen para que empiecen a subir los salarios por el aumento de la productividad de la economía. La Argentina viene cayendo incesantemente su productividad y no podemos extrañarnos que los salarios reales caigan en esa situación. Los salarios pueden subir si la economía es cada vez más productiva, no si es cada vez más improductiva. Y acá lo único que sube es el empleo público, que es un gran bolsón de desempleo encubierto, pero el empleo privado apenas si se recupera parcialmente de la caída de la pandemia, cuando no se podía despedir, pero igual las empresas muchas despedían porque no tenían más alternativa. Entonces, no se le puede ganar a la inflación por voluntad mágicamente. Si se intenta por ese lado, lo que vamos a lograr es escalones cada vez más altos de inflación en vez de solucionar el problema. Claro. Tolosa Paz, que es la candidata del Frente de Todos, dijo hace algunos días nada más que hay que cargar de mayor cantidad de impuestos a las grandes empresas y también a aquellos propietarios, dijo una cosa así, ¿no? Algunos dentro inclusive también del Frente de Todos se mostraron un poco sorprendidos por esa declaración y sobre todo en momentos de campaña. ¿Usted cree que esa es la intención del oficialismo hoy, seguir sumando impuestos? Y a veces pareciera que sí, pareciera que conciben una economía donde ellos
obligan a la gente, como a los empresarios sobre todo, a pagar impuestos y después piensan que con la inversión pública van a suplir a la inversión privada. O lo piensan o simplemente algunos piensan que va a ser una manera de tener caja para otras cosas, para fines políticos. Pero está muy probado que la inversión privada es más productiva que la inversión pública, más en un país como Argentina, donde el sector público es básicamente un botín de guerra para obtener cajas y no es una burocracia eficiente, como podría ser en, no sé, Noruega, en Suecia, en Finlandia, no, acá o en Chile mismo, o en Uruguay, no, acá es un botín de guerra. Entonces, poner todo el énfasis en sacarle al sector privado, pero que lo haga el sector público, lo que no va a hacer es mantenerlo siempre en la pobreza y empobrecernos cada vez más. O sea, todo el mensaje de ataque a los empresarios, el que hace Guzmán diciendo que los empresarios son los culpables de la inflación, o ahora como diciendo son los que tienen que pagar más impuestos. Bueno, lo que va a hacer es ahuyentar cada vez más la inversión en Argentina, no la va a traer por esta manera. Entonces, bueno, o se engañan o tienen una visión completamente estatista de la economía, ¿no? Además, Rubinstein, bueno, estamos a un paso de las elecciones y esto obviamente va a ser inevitable que se traduzca de alguna manera en los votos, ¿no? Bueno, los votos vamos a hacer. El gobierno apuesta que con ayudas sociales, la vacunación más efectiva, con aumentos salariales en algunos casos, de último momento, bueno, que la gente finalmente los vote y si estamos discutiendo si saca, no sé, 37, 38, 39, 40, 41%, 42%, estamos en esa zona, ¿no? Hay gente que los va a votar igual y seguramente les irá bastante bien, pero eso, digamos, más allá de las preferencias políticas, lo que la Argentina no está pudiendo es que los dirigentes consensúen que si no bajamos el déficit fiscal seriamente, no solo que no vamos a crecer, sino que vamos a tener alta inflación, altos riesgos de default, nadie nos va a prestar plata. Después se puede hacer el camino un poco más gradual o menos gradual, pero ahora no hay ningún camino. Lo estamos, llamémosle así, esperando que venga el Fondo Monetario a decirnos, ustedes tienen que bajar el déficit y entonces lo firmemos para que no entrar en default con el FMI. Pero en realidad no hay vocación en Argentina, especialmente de este espacio político que gobierna, no hay ninguna vocación en poner las cosas en orden. Es decir, es vivir en el desorden permanente y bueno, y que la cosa siga así. No, ya te digo, históricamente Cristina no da confianza de que tenga ninguna voluntad de bajar el déficit, ni cuando la economía va bien ni cuando la economía va mal. Ahora con el tema de la pandemia tienen la excusa, pero en realidad cuando no había ninguna pandemia ni había nada, siempre quisieron aumentar el déficit y entonces son en ese sentido irresponsables y son los responsables de que haya alta inflación. Claro, tal cual. Un fin de año complicado, un fin de año como estamos ahora, hoy, interpreta que podamos tener, Rubinstein. Yo creo que lo que nos salva un poco de pensar que no vamos a tener graves problemas es que los mercados, digamos, van a tomar nota de que el acuerdo con el Fondo Monetario es cada vez más inminente y que el gobierno no va a hacer ninguna cosa muy loca y va a hacer un acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo va a tener metas fiscales para ir ordenando la economía argentina hacia un déficit fiscal menor y va a tener compromisos que tengan que ver con la baja de la brecha cambiaria, porque está muy alta y puede sí empeorar en los próximos meses, semanas, por el tema electoral. Pero entonces hay una expectativa de que el acuerdo con el fondo sirva, aunque no sea para crear grandes ilusiones, por lo menos para evitar los escenarios más disruptivos. O sea, esta idea de que Argentina puede ir a Venezuela o puede ser un desmadre, que quede obturado y que quede de alguna manera algo más normal en escena para los próximos 2 años de gobierno. Claro. Y esa es la mejor expectativa para que gradualmente las cosas mejoren en vez de empeorar. Ese es el escenario que yo diría que los mercados están esperando que ocurra. Y en ese sentido, el fin de año, que se supone que el acuerdo con el fondo debería ser en diciembre, apenas terminadas las elecciones,
por ahí el fin de año no nos debe por qué encontrar en una situación, llamémosle así, crítica o de mucha angustia, sino más bien de cierta expectativa positiva en función de un acuerdo con el fondo, que lamentablemente tienen que venir de afuera para decirnos, muchachos, si ustedes no son un poco más responsables, no los podemos ayudar. Pero bueno, esa es una situación que, a pesar, digamos, que estamos con el Fondo Monetario más blando y más bueno de toda la historia. Sin embargo, siempre, digamos, tiene una cierta racionalidad en términos de decir, si ustedes no bajan el déficit, ¿cómo se van a financiar? Claro. Y Argentina no tiene respuesta. Bueno, entonces tiene que bajar el déficit. Entonces veamos cómo se baja el déficit. Y bueno, tenemos que encontrar a alguien que de afuera nos ponga un poquito de orden, porque nosotros somos incapaces de poner orden por nuestra cuenta. Igual del Fondo Monetario somos los mejores clientes, de alguna manera. O los clientes permanentes, no sé si los mejores, porque los mejores clientes son los que pagan a término. Nosotros tenemos que ir refinanciando y demás. La última que le pregunto, porque hay muchas dudas respecto de esto que me están diciendo. El tema del apoyo, la ayuda a los monotributistas, ¿va a ayudar un poco, va a paliar un poco la situación o es para el momento y nada más? No, es para el momento y nada más. Toda ayuda que se da a alguien es siempre algo que se le saca a otro. Y si no se lo saca con un impuesto, se lo saca por la inflación. Cuando uno dice, está en la ilusión que uno dice, yo puedo gastar, le doy un crédito al monotributista, bárbaro. ¿Cómo se lo das? Imprimiendo billetes. Claro. ¿Quién quiere esos billetes? Nadie. ¿Qué pasa? Se van licuando por aumento del dólar blue, por aumento finalmente de los precios, porque existe la misma cantidad de bienes y más cantidad de dinero. Entonces va ajustando por inflación. Bueno, ese es el mecanismo que se llama impuesto inflacionario, pero eso es como que es una solución, llamémosle así, de muy corto plazo, y lo que hace es ahondar esta inflación estructural o esta inflación permanente de Argentina. Sí. Nunca la podemos bajar o no la podemos bajar fuerte, porque siempre está la manía de gastar imprimiendo dinero. Y bueno, está bien, en el momento que uno recibe una ayuda, por supuesto que le sirve, pero al mes, esa ayuda que un monotributista recibe hoy, en el mes siguiente se ve en un aumento de todos los productos para toda la población, de un poquito más de aumentos. Una parte va a ser por eso, otra parte va a ser por tal subsidio, otra parte va a ser por otra cosa, pero siempre estamos dándole a la maquinita y convalidando o provocando que los precios no dejen de aumentar, aumenten incesantemente a tasas muy altas, ¿no? Sí, totalmente, sí, entendido, muy claro. Bueno, Rubinstein, gracias una vez más por esta charla, por haber charlado un ratito con nosotros y tomarse el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo grande. Gabriel Rubinstein, economista en un panorama muy complicado. Bueno, es la realidad. Desalentador. Sí, muy complicado y es la realidad, obviamente. Sí, obviamente. Bien explicada por Rubinstein.